desayunaron bien. Bien, todos tomaron café, como Dios, bien cafeteados. Espero que sí. Pues vamos a volver a nuestro libro para el día de hoy. Primero a los Tesalonicenses, ahora estamos en el capítulo 2. Otra vez doy gracias a Dios por la oportunidad y hermanos, gracias a ustedes por estar aquí hoy. Y a los que, doy gracias especial a los que han hecho las tareas, dar lectura y leer el libro 15 veces, los versículos de memorización. Pues gracias hermanos por todo el esfuerzo, el trabajo que ya han puesto para preparar su corazón para este día. Y gracias por venir con la voluntad de escuchar y aprender. Estamos viendo el corazón del apóstol Pablo. Él pasó poco tiempo, en verdad, en Tesalónica, no mucho tiempo con estos hermanos, pero la memoria de estos hermanos quedó grabada en el corazón del apóstol Pablo. Y vimos algo de su corazón en capítulo 1, su corazón en cuanto a la iglesia y sus sentimientos, su amor, su gratitud, su oración y todo por ellos. Pero ahora en el capítulo 2 llegamos en una manera más profunda al corazón del pastor, del misionero, del apóstol Pablo. Y no todos aquí son pastores, yo sé. Pero los que están aquí de pastor, misionero, quizá un maestro de instituto, de escuela dominical, espero que ustedes pongan mucha atención de lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 2. No es que los demás no tengan que escuchar. Hay algo aquí para todos los hermanos, todos los cristianos. Pero aquí Pablo, en la segunda sección del parte número 1 de esta carta, vemos su corazón en cuanto a sí mismo. Su corazón en cuanto a sí mismo en el capítulo 2, los versículos 1 a 20. Y vamos a ver su contentamiento, su mensaje, su amor, su santidad y su gozo en el transcurso de la sesión de ahora, primero Dios. Entonces vamos a empezar en los versículos 1 y 2. Vemos su contentamiento. Pablo aquí expresando su corazón y el contentamiento que tiene. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Él habla aquí de su contentamiento, la letra A, por el resultado que él vio. Dice aquí, nuestra visita a vosotros no resultó vana. O que sea, no llegó él en vano, no vacío, no sin resultado. Valió la pena ir. Poco tiempo, unas 3-4 semanas que él estaba, pero él estaba contento con el resultado. Lo que él hizo no estaba en vano. Hermanos, que sea pastor, que sea maestro, que sea hermano, que está en el aseo de la iglesia, de barrer y trapear, lo que sea. Lo que hace para el Señor nunca es en vano. Amén. Hay que ver, pues no están los apuntes, pero 1 Tesalonicenses capítulo 15, conocen muy bien a lo mejor este versículo, 1 Corintios, estoy en Tesalonicenses, 1 Corintios 15, perdón, 1 Corintios 15 y el versículo 58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si pueden, deberían de subrayar esto. El trabajo en el Señor no es en vano. Que haya resultados o no resultados visibles. Que haya gente que diga que, pues qué bonito, gracias por el mensaje, o no, que se está para el Señor, en el poder del Señor, para la gloria del Señor. No está trabajando en vano, no está vacío el esfuerzo. Y Pablo estaba contento, porque él decía, mi visita no resultó
vana, su contentamiento por el resultado. Pero la letra B, su contentamiento a pesar del rigor, a pesar del rigor. Porque él habla aquí y menciona en el versículo 2 de 1 Tesalonicenses 2, habla de su sufrimiento anterior en Filipos, su sufrimiento anterior en Filipos. Y conocemos bien en Hechos 16 la historia que lo azotaron, les azotaron a él y a Silas, los pusieron en la cárcel. Dios los libró milagrosamente con el terremoto, pero él había sufrido. Pero dice aquí aún, no solo el sufrimiento anterior en Filipos, pero número 2, el sufrimiento presente allá con ellos. Dice, como sabéis, el sufrimiento presente con ellos. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. A mí me gustan las palabras en medio, que él estaba en medio del foso de los leones, en medio de las pruebas, en medio de la oposición, eran ellos fieles. Y dice, a pesar del rigor, a pesar de la oposición, a pesar de las pruebas, estoy contento. Hermanos, ¿cómo reaccionamos en medio de la oposición? No viendo, pero en medio. Cuando a usted le toca la oposición, cuando a usted le toca la tentación, la prueba de fuego, dice Pablo, estando en medio del horno, como los jóvenes en el libro de Daniel, como Daniel en el foso de leones, en medio de gran oposición, a pesar del rigor, dice, estoy contento. Eso es difícil. Si el gozo no es el espíritu, no aguanta uno el rigor del ministerio. Si el gozo y la paz son mías, no puedo aguantar. Pero dice él, yo anuncié, yo trabajé, yo estaba dando el evangelio en medio, a pesar del rigor. Dice él, estoy contento. Estamos contentos cuando hay avivamiento en la iglesia, ¿no? Pero no cuando hay oposición. Estamos contentos cuando hay ofrendas buenas y altas, pero ofrendas bajas, nos desanimamos quizá. Dice Pablo, en medio de la oposición. Cuando todos nos quieren, sentimos bien. Cuando la mitad nos quiere y la otra mitad no, queremos darnos por vencidos. Pero dice Pablo, yo estaba anunciando, trabajando, dando gracias por el resultado, pero también a pesar del rigor, aún en medio de gran oposición. Por el resultado, a pesar del rigor, y la letra C, por los recursos que tenía, los recursos que tenía en el versículo, la última parte del versículo 2, o la mitad, digo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio. Hablamos, número 1, de su denuedo, su valor, su valentía, y su denuedo estaba en nuestro Dios. Es una cosa personal, no en el Dios aquí, pero nuestro Dios, en mi Dios. Su denuedo estaba en Dios. Leí un comentario hace mucho tiempo de esto. El denuedo de Pablo él no era un fanático con los ojos locos, ¿no? Corriendo con el cabello deshecho y quién sabe. No, era un denuedo firme, convencido, una valentía firme, una confianza en Dios. Y esto le ayudaba a Pablo en Filipos para que cantara ahí en la cárcel en aquella medianoche, pero también aquí en Tesalónica, en medio de gran oposición. El recurso número 1, su denuedo en nuestro Dios. Pero número 2, su mensaje es el Evangelio de Dios. Su denuedo, número 2, su mensaje, el Evangelio de Dios. Para anunciaros el Evangelio de Dios. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo se define el Evangelio? Es la verdad de que Cristo murió, fue sepultado y después al tercer día que resucitó. Esto es el Evangelio.
Tenemos el mensaje del Evangelio. Y hermanos, les digo esto. El Evangelio es un mensaje que vale la pena. El mundo sin el Evangelio está perdido. Para mejorar una cultura, una tierra, un país, que gente sea salva. El Evangelio cambia corazones. El Evangelio puede restaurar familias y matrimonios. El Evangelio es lo que necesitamos compartir. Y el contentamiento de Pablo fue en los recursos que él tenía. Su denuedo, su valentía dependía de Dios. Y Dios se la daba. Y también el mensaje que fue el Evangelio de Dios, un mensaje que le valía la pena. A pesar de todos los rigores, él traía el tesoro precioso del Evangelio. En un día, alguien le dio a usted el Evangelio. ¿Quién le dio el Evangelio? Pues debe de agradecer a Dios y a esta persona que le quería tanto para darle el tesoro. Somos cristianos, vamos a la iglesia todos los domingos y a veces nos olvidamos del tesoro, de la verdad, que Cristo me amó tanto, que dejó la gloria, llegó a ser hombre, impecable, sin pecado, pero hombre, y fue obediente hasta la muerte. Aún la muerte, dice la Biblia en Filipenses 2, en la cruz. Pero no quedó ahí, resucitó. Y alguien le entregó el Evangelio. Y dice Pablo, mi contentamiento está en mi denuedo que viene de Dios. Así aguanto, pero en el Evangelio, mi mensaje que vale la pena dar a otros. Su contentamiento por el resultado, a pesar del rigor y por los recursos que Dios le había dado. Pero vemos de 3 al 6, no solo su contentamiento, pero ahora su mensaje, número 2, su corazón en cuanto a sí mismo, su mensaje. Y vemos aquí ciertas cosas. La letra A, el carácter de su mensaje. El carácter de su mensaje. Dice aquí en 3, porque nuestra exhortación no prodeció, número 1, de error. No era un mensaje sin error. Él enseñaba la verdad. Él enseñaba la palabra de Dios. Hermanos, cuando enseñamos, que sea pastor, maestro, lo que sea, hay que predicar la palabra de Dios. Si damos opiniones, ahí entran errores. Si no tomamos lo que hemos aprendido de nuestros maestros que nos enseñaba la Biblia, ahí entran errores. Él enseñaba su mensaje, tenía el carácter sin error. Número 2, sin impureza, ni de impureza. Era un mensaje puro, un mensaje santo, sin error, sin impureza, y ni fue por qué. Número 3, sin engaño. No necesita un maestro de la Biblia, ¿cómo se dice? Tricks. ¿Qué es la palabra tricks? Trucos, ¿no? Es lo que iba a decir, pero no me acordaba bien. Trucos, no necesitas trucos para enseñar. Es dar la palabra de Dios, y hay poder en la palabra de Dios sin engaño. Ser genuino, ser real, ser verdadero, sin engaño. Muchos, desgraciadamente, sí dan sus mensajes con engaño, con trucos. Hermanos pastores, hermanos misioneros, hermanos maestros, enseñan la palabra de Dios sin engaño. El poder está aquí en este libro, en el poder de Dios, en la palabra de Dios. El carácter de su mensaje, sin error, sin impureza, sin engaño. Pero la letra B es la motivación de su mensaje. ¿Qué le motivaba? La motivación de su mensaje, siguiendo en el versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Número 1, fue motivado Pablo en su mensaje por la responsabilidad dada. La responsabilidad
que le fue dada. Dice aquí que Dios para que se nos confiase el Evangelio. Dios confiaba en Pablo y le dio la responsabilidad de dar el mensaje sin error, sin impureza, sin engaño. Si los hijos de Dios, si nosotros no anunciamos el Evangelio, ¿quién lo hará? ¿Quién? Contestan. Pueden hablar. Somos bautistas, no tan callados, ¿no? ¿Quién va a dar el Evangelio? Nadie. Los pajaritos no van a cantar el Evangelio. Los ángeles del cielo no van a bajar para dar el Evangelio. Cuando Cristo venga, y Él sí viene, pero Él no viene a predicar, viene a arrebatar su iglesia. Y unos 7 años después, viene a reinar en la tierra. Entonces, si nosotros no anunciamos el Evangelio, ¿quién? Pues nadie. Dice Pablo, mi motivación es la responsabilidad que Dios me dio. Dios confiaba en mí para entregarme el Evangelio, para poder compartirlo con otros. Hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que compartió usted el Evangelio? Bueno, con su vida sí, pero también con la palabra. Expresando, anunciando el Evangelio con amor, con compasión, pero como verdad. La responsabilidad dada. Dios me encargó algo, un tesoro, su Evangelio, su mensaje. La muerte, el anuncio de la muerte. Su Hijo murió y resucitó por nosotros. Dios me lo encargó. Pues es algo importante. Es una responsabilidad. La responsabilidad dada. Pero número 2, por su deseo de agradar a Dios. Por su deseo de agradar a Dios. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Él no quería agradar a los hombres, sino a Dios. Por eso nos callamos a veces, ¿no? Por eso no hablamos, por eso no testificamos. Porque queremos estar bien con todos los hombres, pero no necesariamente con Dios. Hermanos, cada día el propósito de la vida es agradar a Dios. Pablo decía a las iglesias en el libro de Gálatas, si yo intento agradar a los hombres, no puedo agradar a Dios. Y su motivación era por la responsabilidad dada que Dios le había encargado el Evangelio, por el deseo de agradar a Dios. Dice él, para mí el vivir, es que lo cantamos hace un rato, es Cristo. Es Cristo. El propósito de cada hora de mi día es Cristo. Al acostarme en la noche, quiero saber que yo en ese día quería y intentaba agradar a mi Señor. Pues no siempre lo hacemos como quisiéramos, pero el deseo, nuestro anhelo, nuestro corazón es agradar a Dios. Esto fue lo que lo motivaba. La responsabilidad dada, el deseo de agradar a Dios. Y número 3, vamos a seguir en el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y las últimas 3 palabras, Dios es, ¿qué? Testigo. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Alguien que cuenta lo que ha visto. El que ve, se fija y sabe y después dice la verdad de lo que ha visto. Dios es testigo. ¿Sabe que Dios lo está viendo ahora? Sí lo creemos, ¿no? Lo creemos, pero en verdad lo creemos. Aquí de corazón. El conocimiento que Dios es, que Dios es testigo. Todo lo que hago, Dios ve. Cada oportunidad que yo tengo para dar el Evangelio, el encargo que Dios me ha dado, cada oportunidad que tengo para dar el Evangelio y
lo doy, Dios es testigo. En cada oportunidad que tengo para dar el Evangelio y no lo doy, Dios es testigo. ¿Cuántos de nosotros a veces si no testificamos, si no vivimos como deberíamos de vivir, ni hablamos, ni anunciamos el Evangelio, nosotros nos convencemos a nosotros mismos unas razones buenas para no haberlo hecho? No, es que no me dio tiempo, es que no quería, y en fin. Pero hermanos, no es razón mía, es Dios es testigo. Hay momentos para hacerlo y no hacerlo, hay tiempos más adecuados, yo entiendo esto. Pero muchas veces yo he perdido oportunidades para anunciar el Evangelio y salí del lugar diciendo, ay Dios, perdóname. ¿Le ha pasado lo mismo? Dios es testigo. Nosotros damos pretextos, damos razones porque nos servimos, no somos fieles, porque caímos en tentación. Pero hermanos, Dios es el que testifica. Dios es testigo. ¿Cómo cambiaría esto nuestras vidas? Si cada mañana al levantarme, mi tiempo en la Biblia, si yo pudiera pensar, hoy Dios será testigo. Si entendemos la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, pero yo creo que está aquí, pero no vivimos su omnisciencia, no vivimos en la luz de su omnipresencia. Cada cosa que usted hizo ayer, Dios fue testigo. Cada pensamiento que tenemos, Dios es testigo. Y Pablo, abriendo su corazón y hablando en su mensaje, decía que yo quiero ser fiel de dar el mensaje sin error, sin impureza, sin engaño, porque Dios me ha dado la responsabilidad de este encargo. Porque mi deseo es agradar a Dios, pero no a los hombres. Y más que nada, dice Pablo, yo sé el conocimiento que Dios me está viendo, que Dios es testigo. El éxito o el fracaso de mi ministerio, dice Pablo, está decidido por Dios, no por mí. No, es que yo estoy contento porque hice esto hoy, pero está Dios contento. Está Dios contento conmigo. Ahora, hermanos, no somos perfectos. No somos 100% cada vez lo correcto. Yo sé esto. ¿Cuántos aún son pecadores? Levanten la mano todos. No sé a eso. Todos somos pecadores. Hermano Andrés, el capitán. Todos somos pecadores aún. Tenemos la naturaleza pecaminosa. Eso no nos va a dejar hasta que estemos con el Señor. Entonces no estoy diciendo, hermanos, que si usted no es perfecto, pues olvídalo. No somos perfectos. Pero ¿cuál es el deseo? Y Pablo aquí, espero que puedan no ver, sino sentir el corazón de Pablo, diciendo, mi mensaje lo quiero dar puro, sin engaño. Lo quiero dar de verdad, sin error. Porque Dios me ha dado ese encargo. Es que Dios es el que merece ese todo. Él es el que quiero agradar. Y el conocimiento que Dios es testigo, que Dios me está viendo, que Dios me conoce. Él conoce mi mente, mis pensamientos, mis acciones. Entonces, hermanos, piensa en esto. Dios es testigo. Eso trae avivamiento a uno, a la iglesia. Pues no quería pasar tanto tiempo ahí, pero es importante. Si nada más con eso, si cuando se va en la tarde, nada más lleva estas tres palabras: Dios es testigo. En mis conversaciones, en mis decisiones, en mis pensamientos, en mis acciones, Dios es ¿qué? Testigo. Entonces vemos su contentamiento en este corazón del apóstol. Vemos su mensaje. Pero también número 3, del 7 al 9, vemos su amor
Su amor para esos hermanos. Y aquí vemos el amor del apóstol para esta iglesia y los hermanos en Tesalónica. Vemos la letra A, un amor de ternura. Un amor de ternura. Dice aquí en versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Un amor de ternura. Y eso es bueno para los pastores, los maestros de instituto, de escuela dominical. Hermanos, estamos para dar la palabra de Dios ¿con qué? Con ternura. No a golpes. Dios no nos ha llamado a ser dictadores, sino pastores. Amén. Maestros. Dice, y esa da la idea. En inglés hay un dicho de estar tirando su peso por donde quiera, ¿no? Throwing your weight around, si habla inglés. Que Pablo no llegaba a decir, yo tengo razón, hazlo como yo digo, o mejor, vete. Hay algunos que tienen esta actitud, pero Pablo dice que no, yo he estado con ¿qué? Con ternura. Y si Pablo era así, el gran, magnífico misionero ejemplar Pablo, ¿quién soy yo para ser diferente? ¿Quiénes somos nosotros como maestros de la Biblia para no ser con ternura? Padres de hijos, debemos de ministrar a nuestros hijos con ternura. Pues tienen que estar firmes con los hijos. Yo tengo 4. Y mis hijos no son perfectos, son como su mamá. No son perfectos. No voy a grabar. Tengo de nuevo en Dios, hermano. No, son más como su papá. A veces veo a mi hija, la mayor, 31 años, canta, como decir, bien como su mamá, pero su carácter, ahí me veo en el espejo. Así, mi otro hijo que está estudiando ahora en el seminario, sí, pues estoy cosechando lo que sembré, ¿no? Veo eso. Pero hermanos, padres, papás, mamá, firmeza sí. A veces hay que estar poco fuerte con los hijos, pero con ternura, todo con amor. Y Pablo tenía un amor de ternura. Él no decía, hazlo como Pablo dice, o váyanse a otra iglesia, a Berea. Yo he escuchado pastores decir del público, y si no te gusta, vete. Se fueron. ¿Qué pasó a la iglesia? Pues les dijo, hermano, que se fueran. No, hermanos, un amor con ternura, pero también un amor de sacrificio. Adelante dice aquí, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, pero fíjense bien, sino también nuestras ¿qué? Propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios, un amor de sacrificio. Él dice aquí, en versículo 8, tan grande es nuestro afecto. Él tenía un deseo de amor, algo jalando, digamos, su corazón hacia ellos, queriendo que amándolos con todo amor, pero diciendo su trabajo de día y de noche, trabajando para no ganar su propio dinero, su sueldo, para no estar con ellos, pidiendo de ellos sus recursos. Un amor de sacrificio. Pero lo que me llama la atención, él dice, no solo para darles el evangelio, pero para dar nuestras vidas. Hermanos, eso es un espíritu de servicio, un amor de sacrificio. ¿Qué tal si cada cristiano aquí hoy, regresando a su iglesia, servía diciendo, voy a dar mi vida por usted? Por Cristo sí, pero también por usted, mi hermano, por usted, mi hermana, voy a dar mi vida. Pues ya no habrá divisiones en la iglesia, no habría problemas y pleitos,
Imperfecciones sí. A veces no estar de acuerdo, claro que sí, somos bautistas, ¿no? Somos seres humanos. Pero podríamos trabajar juntos con un amor de sacrificio. Porque la iglesia no es acerca de mí, es Cristo. Es todo acerca de Dios. Su amor, un amor de ternura, un amor de sacrificio. Pero siguiendo, Pablo aquí está hablando de su corazón en cuanto a sí mismo. Y hemos visto su contentamiento, su mensaje, ¿verdad? Y su amor. Y número 4, ahora del 10 al 12, su santidad. Su santidad. Y él aquí da testimonio de su vida del 10 al 12. Primeramente, su santidad en su vida. Su santidad en su vida. En versículo 10. Vosotros sois testigos. Y Dios también. Ahí está la misma idea. Dios es ¿qué? Testigo. Pues sería bueno esto como tema, pero es gloria y gozo. Pero ahí llegaremos al rato. Pero dice, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Su vida, número 1, una vida separada. Una vida separada. Santa, santidad, es la misma idea de santificación. La separación de algo para otra cosa. Una vida separada. Es decir, yo no iba con cosas mundanas. Acabamos de cantar de no buscar, no desear lo mundano. Lo cantamos, pero lo deberíamos de vivir más que cantar, ¿no? Vivirlo primero. Pero dice Pablo, mi vida, una vida separada. Número 2, una vida justa. Dice aquí, santa, justa, vida separada, vida justa. Número 3, una vida ejemplar. Dice, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros creyentes. Una vida separada, una vida justa, una vida ejemplar. Entonces Pablo está hablando de su santidad y no es para levantar y alzar a sí mismo, pero él está abriendo su corazón. Él está diciendo, el deseo de mi corazón es vivir bien, de vivir como ejemplo, para que siguiendo a mí, estén siguiendo a Jesucristo. Entonces él habla de su amor, de su santidad en su vida, y la letra B también en su enseñanza, en su vida, y la letra B en su enseñanza. Más adelante dice aquí en 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, si como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y nos encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Su enseñanza, número 1, como padre a hijos. Como padre a hijos. Él los consideraba hijos en la fe, hijos en la familia. Los quería así, quería guiar bien, quería encaminar en el camino correcto. Su enseñanza como padres a hijos, familia. Hermanos, aquí somos familia. Algunos de ustedes yo les había conocido antes, en viajes anteriores aquí, visitas aquí, pero muchos por la primera vez. Pero todos somos familia, juntos hijos de Dios, seguidores de Cristo. Pues tenemos que llevarnos bien, porque somos familia. A veces, ahí tenemos hermanos en nuestra iglesia, estando en la Ciudad de México, y en Cuernavaca, Morelos, en México, muchos hermanos en la iglesia, ellos eran los únicos salvos en su familia. Ahí llegó un joven a nuestra iglesia en México, se llama Mauricio. Algunos, Juan y ustedes seguramente conocen a Mauricio Zavala. Él llegó un joven de 12, 13 años, un joven flaco, delgadito, llegó a nuestra puerta, tocó la puerta, ahí en el DF, y quería saber, había visto a mi hija Laura, que Laura tenía como 12 años en aquel entonces, Mauricio como 14 quizá, había visto a mi hija jugando en su bicicleta en el parque, en el jardín, enfrente de la casa, y él tocó la puerta y dijo, oye señor, me llamo Mauricio Zavala,
y quiero saber si su hija puede ser mi novia. ¿Qué cosa? Dije, no, simplemente no. Ella tiene no. Pero aquí tenemos estudio bíblico, si quieres venir, ven. Y él fue. No tanto para la palabra de Dios. Creyó y aceptó a Cristo. Y desde su casa que estaba en coche, bueno, en el DF puede ser 15 minutos, puede ser 2 horas. En México es tan grande. Pero en su bici tardaba como 30, 45 minutos en bicicleta. Por el tráfico de la capital de México, increíble. Llegaba todos los domingos, aceptó a Cristo, fue llamado a predicar. Tuvimos las luchas interesantes en su vida, pero el único salvo en su familia. Y ahora está de misionero en Nicaragua con su esposa y su hijo. Su papá por fin aceptó a Cristo, falleció su papá hace poco, creo que en septiembre, pero la iglesia ahí era su familia. Lo aceptamos. Él tenía sus fallos, como yo tengo. Él tenía sus debilidades, como todos tenemos. Pero la iglesia para él fue familia. Y cuando él caía, cuando él fracasaba, cuando él fallaba al Señor, ahí estuvimos. No para darle el tiro de gracia, así se llama, ¿no? Pero sino para extender la mano. Y cuando él se arrepentía de perdonar y levantar, porque yo también lo necesito a veces. Y él dice, como padre a hijos, somos familia. Y ahora, yo sé que tiene su familia de sangre, y eso es importante. Yo quiero mucho a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, mis hermanas. Mi hermano está con el Señor, mi papá que está con el Señor, mi mamá que todavía está con nosotros. Yo quiero mucho a mi familia, pero también los hermanos de nuestra iglesia. Somos familia. Y estando aquí, la mayoría no conozco, los demás conozco, pero no muy bien. Pero de ver sus caras, de escuchar allá abajo en el comedor, hablando de gran estruendo allá, ¿no? En el desayuno. Pero eso es música bonita en los ojos de Dios, porque somos familia. Y dice Pablo, mi enseñanza es enseñanza familiar. Necesitamos los unos a los otros. Su santidad en su vida, en su enseñanza, número 1, como padre a hijos. Número 2, con ojos puestos en Dios, con los ojos en Dios. En el versículo 12, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. Sus ojos en Dios. Aunque nosotros somos familia, no debemos de poner los ojos en nosotros mismos, sino los ojos ¿dónde? En Dios. Porque hay que andar y vivir como es digno del pastor, no. Del hermano aquí, la hermana acá, en ninguna manera. Sino como es digno, dice aquí, de Dios, con los ojos puestos en Dios. Le voy a decir un secreto, que será un descubrimiento que nunca había pensado. Los hombres nos fallan. ¡Qué sorpresa! No lo sabían, ¿verdad? Yo creo que sí lo sabían. Un día, hermano, hermana, su pastor va a decir, va a hacer algo que no le agrada. ¿No es cierto? Mi pastor. No, porque su pastor es un pecador. Es salvo por la gracia de Dios. Espero que sea salvo, pero salvo por la gracia de Dios, como todos somos. Debemos honrar al pastor, y hasta Pablo habla de esto por el capítulo 5, yo creo, por ahí. Pero son seres humanos. Los hermanos más queridos, los hermanos más espirituales, nos van a fallar. Pero eso no determina mi fidelidad a Dios. Con los ojos en Dios. Hebreos 12 dice, considerad a qué. Con los ojos en Cristo. Porque si no considero a Cristo y lo que Él ha hecho por mí, voy a fallar. Pues vamos a verlo, ¿no? En Hebreos, para no citarlo mal. Hebreos 12, acabo de pensar en esto. En Hebreos capítulo 12.
Hebreos 12, por el 2 y el 3, porque es muy importante. En versículo 3, vamos a ver el 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué consideramos a Cristo? Y la palabra considerar significa de fijar y no quitar los ojos, de examinar cuidadosamente a Cristo. ¿Para qué no? ¿Para que qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y la palabra desmayar tiene la idea de ya no puedo más, ya no quiero más, yo no lo voy a hacer más, me doy por vencido y ya me aparto, me alejo, no vale la pena, así me desmayo, dice la Biblia. Si los ojos no están puestos en Dios, en Cristo, pues no aguantamos lo que va a pasar. Pues hermanos, el ministerio trae pruebas, el ministerio que sea de tiempo completo, trabajando en su iglesia, trae dificultades. Y si los ojos están en Cristo, en el siguiente instituto usted no va a estar. Usted va a andar quién sabe dónde, con los ojos puestos cada día en Cristo. Y Pablo, abriendo su corazón, hablando de su santidad, dice que yo quiero vivir vida separada, vida justa, vida ejemplar, y darles una enseñanza como familia, pero también como es digno de Dios, como con los ojos en Dios. Y es dando una clase así, le voy a confesar, es para mí, siento la carga de que no estoy dando la clase para ustedes, sino para Dios. Me canso, porque siento la responsabilidad. Hermano pastor, hermano maestro, cada vez que usted se para dar la palabra de Dios, lo está haciendo para Dios, con los ojos puestos, porque tenemos el gran privilegio de comunicar la palabra de Dios. Y Pablo dice, así es mi vida. Quiero dar mi vida, que mi vida se quede santa. Así es mi enseñanza, santa, como familia, pero más que nada, con los ojos en Dios, como es digno de Dios. Otra vez, con el mismo tema, Dios es testigo. Vemos su amor, vemos su santidad, y finalmente, del versículo 13 hasta el fin del capítulo, vemos su gozo del apóstol. La letra A, su gozo por la recepción de la palabra, su gozo por la recepción de la palabra, como ellos recibieron la palabra de Dios. Por lo cual también en el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Fíjense bien, otra vez la gratitud a Dios. Damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Su gozo por su recepción de la palabra. Número 1, la recibieron como verdad. La recibieron como verdad. Pablo dice, cuando recibieron la palabra que les dimos, la recibieron tal como es, no palabra nuestra, sino palabra de verdad, palabra de Dios. Hermanos, cuando su pastor predica, enseña, cuando un maestro de la Biblia le está dando la palabra de Dios, si él está haciéndolo correctamente, es palabra de Dios, no del pastor. Hermanos pastores, cuando enseñamos la Biblia, que sea palabra de Dios. Detrás del púlpito no es tiempo de opinarse. A veces doy mis opiniones en ciertas cosas, detallitas pequeñas. Y digo a los hermanos, eso es mi opinión, así pienso yo. Porque la Biblia no nos dice todo. Por ejemplo, un ejemplo, el apóstol Pablo era fariseo, ¿no? Y él estaba allí con Esteban cuando fue martirizado Esteban. Pero ¿quiénes eran los que más daban problemas al Señor Jesucristo? Los fariseos y los escribas. Y Pablo ya era fariseo conocido en Hechos. ¿Es posible que Saulo, era uno de los fariseos burlándose de Cristo en la cruz? Es posible, piénsalo. Vivía Pablo, era fariseo, era muy metido con los líderes de los fariseos del Sanedrín.
¿Es posible que Pablo era uno de ellos burlándose de Cristo en la cruz? Ahora, ¿está en la Biblia esto? No. Y de esto diría yo, mi opinión es, tal vez. Por eso Pablo decía, soy el jefe de los pecadores. Cuando Pablo fue salvo, Pablo decía Cristo a Pablo, es difícil, ¿qué es aplicar? ¿Qué? Contra el aguijón. Cosas contra el aguijón. Y porque él sentía algo. Quizá él había escuchado las enseñanzas de los mismos labios de Jesucristo. En esto puedo pensar y imaginar, ¿no? Pero no lo puedo predicar. Esto es palabra de Dios que hizo. No puedo. Pero hermanos, más que nada, cuando damos la Biblia, hay que dar la palabra de Dios. Y si su pastor hace esto, hermanos y hermanas, cuando está en el culto, cuando está en la clase, entiendan esto, que está escuchando la palabra de Dios. Y él daba su enseñanza. Ellos recibieron la palabra como verdad. Si no está de acuerdo con algo que el pastor dice, examinen bien la Biblia, hable con el pastor. Yo digo a los hermanos en nuestra iglesia muy enseguida que no crean a mí, vamos a creer este libro. Y si no entiende algo que digo, pregunten, vengan conmigo y vamos a ver la Biblia. Porque hermanos, dice Pablo que ellos la recibieron como verdad. Pero también dice aquí en la última parte del versículo 13, la cual actúa en vosotros. Ellos habían visto, la vieron funcionar, la recibieron como verdad y la vieron trabajar, la vieron funcionar. Dice que la Biblia, esta verdad, actuaba en ellos. Hermanos, les voy a decir algo y digo esto siempre a los hermanos de nuestra iglesia, la Biblia funciona. La Biblia funciona. A veces mi coche no funciona. A veces la calefacción en la casa no funciona. A veces yo no funciono. Pero la Biblia funciona. Aconsejando a matrimonios, les digo, aquí dice la Biblia, si esto hacen, Dios va a restablecer su matrimonio. Porque la Biblia funciona. Y a veces lo hacen y sí funciona. A veces no lo hacen y después piensan, ¿qué pasó? No hicieron lo que la Biblia dice. A veces digo a mi esposa, ¿por qué no hacemos todos lo que dice la Biblia? La Biblia sería más fácil, con menos fallas. Y hermanos, Pablo le daba gozo, que él veía en ellos la palabra de Dios funcionando. La palabra de Dios actuando. Y hermanos en su iglesia, si quiere dar gozo a su pastor, pongan en práctica lo que le enseña. ¡Qué bendición! ¡Qué gozo! El gozo como ellos recibieron, por la recepción de la palabra. La recibieron como verdad. La vieron funcionar. Y rápidamente la letra B. Gozo por su fidelidad en la persecución. Gozo por la fidelidad en la persecución. En 14 al 16, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, que habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres por su fidelidad en la persecución. Él los vio fieles, Él los veía sufrir. ¿Y cómo le dolía a Pablo ver a esos hermanos sufrir? Pero ellos se mantenían fieles. El 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Este gozo por su fidelidad en la persecución. Él los veía sufrir, pero seguían adelante. ¿Qué gozo le daba al pastor Pablo? En nuestra iglesia, un hermano, nosotros estudiamos juntos en la preparatoria, en el high school, hace
otra vez hace siglos, en 74, 75, 76 y de 1965. Y este hermano se graduó conmigo, con mi esposa, y se fue lejos del Señor. Y viviendo una vida mundana, una vida tomando, una vida con muchos problemas. Pero hace como 4 o 5 años, Dios lo agarró y lo sacudió bien y arrepintió, y ahora está sirviendo a Dios, pero recién cambiado, recién regresado al camino de Dios. Su esposa salió con otro hombre y él pensaba, este hermano Ricardo se llama hermano Ricardo, y ya va otra vez a su cerveza seguramente. Me daba ese miedo, ese temor, y yo rogaba a Dios por el Señor que lo mantengas firme, que su esposa por años decía que oraba por él, que regresara, y ya que regresó, ella se fue, y yo lo vi, pues agarramos otra vez la cerveza, pero él no, él se mantenía en la palabra, pasando 2, 3 horas cada mañana en su Biblia, y hasta la fecha está sirviendo al Señor. Y eso, hermanos, voy a ser honesto, me da gozo, me llena de gratitud al Señor. Y él vi a ellos sufrir, recién convertidos, pero sufrieron bien, con fidelidad. Le daba gozo, gozo por su recepción de la palabra, gozo por la fidelidad en la persecución, y finalmente gozo por el ánimo que dieron, gozo por el ánimo que le dieron a Pablo. Pero nosotros, en versículo 17, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo de ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Gozo por el ánimo, un ánimo de corazón, un ánimo de corazón. Dice, estamos separados de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tengo amigos aquí desde hace años. Conocí a la hermana Juan Álvarez hace como 65 años. Yo de niño, él de ya abuelito. Y estamos separados. ¿Cómo dicen? Juancho y yo. Pero no de corazón. Los hermanos en Cuernavaca, de la iglesia ahí, los hermanos en la iglesia Palabra Viva en México, ya no los veo, ya no hablamos mucho, pero mi corazón está ahí. Perdónenme, hermanos, les pido perdón, pero todavía tengo algo de corazón mexicano. ¡Viva México! ¿Por qué? Yo pensaba que me decía, ya, termina de hermano. No, que todavía tengo. ¿Por qué? Porque ahí trabajamos juntos, en Morelos, en el DF. Ahí sufrimos juntos. A un hermano Luis Rojas, y estoy pasando el tiempo, pero ni modo, hermano. Hermano Luis Rojas, sufrimos juntos. Él y mi papá y hermano Mike Patterson, que ha estado aquí. Un día nos agarraron en un pueblito, nos querían matar. Apedrearon al pastor, en verdad, apedrearon al pastor, Luis Rojas. Y los hermanos allá nos rodearon. Y decían a los del pueblo, como 200 personas del pueblo, para pegarles a estos otra vez, nos tienen que matar a nosotros primero. Y ya no veo a estos hermanos, pero separados sí de distancia, pero no de corazón. Hermanos, así es la obra de Dios. Separados quizá, pero no de corazón. Es el corazón de Pablo. Él tenía nada más como 3 semanas en ese lugar, pero él les daba su corazón. Cuando ministramos la palabra, dice, mi ánimo es de corazón. Rápidamente, su deseo de su compañerismo, un deseo para compañerismo. Él decía, quisimos ir a vosotros ciertamente una y otra vez, pero no era posible.
él tenía un deseo de su compañerismo. Pues ni vamos a hablar de compañerismo cristiano, pero es importante esto. Estos institutos son buenos para las enseñanzas, sí. No sé si es igual, pero el compañerismo es casi igual de importancia. La unión del compañerismo, de conocer nuevos hermanos, un ánimo, un deseo de compañerismo. Y número 3, para terminar, un enfoque en el gozo de ahora y del futuro. En el de ahora y el futuro. Dice aquí, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Ustedes. No no, que la iglesia tiene 100 personas. Eso no fue su gloria. No, mire qué edificio tenemos. Eso no fue su gloria. El gozo de Pablo fue en ver la gente cambiada por el poder del Evangelio de Cristo. Esto fue su gozo de ahora, pero también dice aquí, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Enfoque en el gozo de ahora, en el futuro. Hermanos, el compañerismo aquí hoy es bonito, pero imagínense en el cielo. En el cielo. Les voy a presentar a los hermanos mexicanos. Estos son mis amigos españoles, mis amigos mexicanos, mis amigos gringos allá de mi tierra, ¿no? Todos compartiendo y adorando al Señor en el futuro. Dice, vosotros sois mi gloria y gozo. Y en capítulo 2 vemos en capítulo 2 de este libro vemos el corazón de un pastor, de un misionero, un líder de la iglesia, diciendo, mi gloria y mi gozo no es cuántos kilómetros he viajado, no en que tengo el último modelo de burro para montar, no es que tenga la mejor ropa. Mi gozo, dice, es ustedes. Y los que son pastores, yo sé que saben lo que digo. De ver los hermanos en la iglesia, aceptar a Cristo, seguir al Señor en el bautismo, y crecer, y después empezar a dar enseñanzas a otros. Esto es gloria. Esto es gozo. Hermanos, y no son pocos pastores aquí, yo sé, pero hermanos, que todos tengamos ese corazón de nuestra gloria y gozo sea en alcanzar a otros con el Evangelio. Vemos el corazón del apóstol en cuanto a la iglesia y en cuanto a sí mismo. Y después seguiremos con más.